Ágora de Azuero. Iniciamos esta emisión del día de hoy, el Ágora número 94, sobre un tema importante, mentiras sobre Azuero. De lo que vamos a hablar hoy es de algunas cosas que se han dicho sobre la zona y a veces desde la zona, que no se corresponden realmente con la verdad histórica o con las cosas que han venido aconteciendo a lo largo del tiempo en esta geografía peninsular, en esta zona de la región de Azuero, a lo largo del tiempo. Vaya usted por allí colocando también sus ideas que a lo largo del programa podemos compartirlas en torno a visiones que generalmente no son las más adecuadas. Entonces, iniciamos pues con estas falacias, estas mentiras sobre la península, o a veces, insisto, desde la península. Quiero comenzar con algo básico con el arribo de los españoles. Se ha dicho que cuando los españoles arriban a la península de Azuero, había muchos bosques, toda la región estaba convertida en bosques. Pues eso no es cierto. No es verdad que cuando llegan los españoles aquí toda la zona estaba convertida en bosque. Ya habían sabanas, sabanas y no tan pequeñas, porque el indígena también había conservado sus bosques, pero también había desmontado. Gaspar de Espinosa es lo suficientemente claro como para describir en el siglo XVI las sabanas a las cuales él hace alusión desde allá, desde sectores de Chame hacia acá, y decía en su crónica que la tierra era tan plana como la palma de la mano, y hace referencia a que habían bosques a la orilla de los ríos, evidentemente más que en los tiempos actuales, pero también habla de sabanas existentes en esta zona. Eh, lo que está sucediendo muchas veces, y uno que vive aquí en la zona se da cuenta, hay alguna gente inventando cosas, alguna gente tratando de, digamos, destacar a veces un pueblo, un personaje, y sobre la base de ello inventan cosas, añaden situaciones, y es lamentable porque de repente podemos tener a sectores, sobre todo jóvenes y otros que no son tan jóvenes, que siguen creyendo estas falacias, estas mentiras que se han dicho a lo largo del tiempo sobre acontecimientos históricos, sobre aspectos de tipo culturales, sobre características de la personalidad colectiva del hombre que habita esta península, y toda una serie de situaciones que incluso en los tiempos más recientes estamos viendo, porque ahora con la llegada de las redes sociales, con el mejoramiento de los medios de comunicación, mucha gente tiene a mano la posibilidad de llegar a más personas. Y lo que acontece muchas veces es que esta gente, yo no digo que malintencionada, pero no se informan suficientemente y tiran al aire, tiran en los medios de comunicaciones estas cosas que aquí hemos llamado falacias sobre Azuero. Hemos visto la primera de esas falacias en relación al problema ambiental, porque como esta región en el siglo XX pues ha sido bastante deforestada, entonces algunos han llevado a esa situación, han llevado esa situación pues a aspectos que se alejan realmente de la zona. Y decía, hay falacias sobre personajes. Una gran falacia, una gran mentira es lo que se ha tejido sobre un personaje que da nombre a la península a partir de mediados del siglo XIX, de Vicente Anselmo y Plata, Anselmo Azuero y Plata. Se ha dicho tanta gente, hay una leyenda negra sobre este personaje, pero poca gente se ha tomado la molestia de comenzar a leer sobre él. Y lo que se dice de él la mayoría de las veces no son ciertos.
no era ningún, digamos por usar un lenguaje coloquial, no era ningún perico de los palotes. Era un hombre realmente preparado, con un doctorado, que trabajaba, que estuvo ligado a don Francisco de Paula Santander, ¿no? Que tuvo un hermano que también participó en un intento de asesinato de Bolívar, y por ahí es donde viene el asunto, eh, olvidando que es un hombre que es una especie de sembrador de escuelas, que jugó un papel muy importante en la estructuración de Colombia. Obviamente que no era monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero esa leyenda negra de Vicente Azuero, este, una cosa es que de repente la gente quiere aquí en la zona buscar un vocablo que se acerque más a lo que históricamente ha sido la zona, pero eso es otra cosa. Estamos hablando ya de un vocablo que distingue a la península, está por todos lados, hay comercios, hay cuanta cosa que se llame aquí Azuero. Entonces, este asunto de esta falacia sobre Azuero, hay que desmitificarla, hay que destruirla, hay que llevarla, digamos, al punto en el que debe. Una cosa es que no estemos de acuerdo y podamos criticarle, y otra cosa muy distinta, que presentemos este personaje que incluso fue profesor de alguna gente, catedrático de aquella época, escritor, publicó en periódicos, en muchas otras cosas. Entonces revisemos esa falacia, dejemos de estar diciendo cosas que no son, critiquemos aquellas cosas que pudiéramos criticarle, como aquí hay gente que critica a Belisario Porras, a Justo Arosemena, a Octavio Méndez Pereira, a los grandes prohombres nacionales, y eso es normal, que la gente de repente tenga el derecho a criticar a alguien, pero documentado, porque si no, eso es más una especie de bochinche histórico, bochinche que hace mucho daño y que nos lleva a nosotros a ver las cosas, digamos, de otra manera. Vicente Anselmo Azuero y Plata es un personaje entonces importante, y podríamos decir que esa es la segunda falacia que uno puede encontrar a la hora de referirse a la península. Pero hay muchas más, y seguramente usted tendrá por ahí alguna que la pueda ir anotando para que vayamos viendo estas mentiras culturales, históricas y de otra naturaleza que se han dado sobre el hombre de la península. Un personaje, si seguimos viendo algunos personajes interesantes, y sobre ese personaje quiero dedicarle un programa en especial. Un personaje polémico, una mujer que ha levantado todo tipo de escritos, ¿no? Algunos defensores, otros no tan defensores, algunos que quieren matarla ante tiempo. Naturalmente me estoy refiriendo a Rufina Alfaro. Rufina Alfaro es otro personaje mítico, si usted quiere, pero las sociedades también tienen sus mitos, sus leyendas. Lo más triste de todas estas cosas, cuando uno ve esos escritos, en la gran mayoría, es que la gente no ha investigado nada. Aquí hay muy pocas personas en la República que han trabajado el personaje de Rufina Alfaro, que se hayan fajado con los archivos coloniales, que hayan visto de dónde surgieron los primeros escritos sobre el personaje. Y no es nada nuevo en la historia de la humanidad. Ya hay otros personajes femeninos en la historia francesa, por ejemplo, que están ligados a la Revolución Francesa y que nos llevan a nosotros precisamente a traer este personaje, no como una falacia, sino como alguien sobre el cual se le ha tirado todo tipo de contaminantes
y a veces yo me pregunto con qué intención realmente. Gente como Manuel Moreno, Arosemena, este servidor y otros, que el profesor Beto Arjona, que se pueden contar con las palmas de la mano, son los que realmente han trabajado el personaje. Y duele mucho que por una especie de inquina o de picazón, alguna gente arremeta con el personaje cada 10 de noviembre. Entonces lo que necesitamos es investigación. Lo que no necesitamos son gente que plagie lo que ya se ha investigado o que utilice los mismos escritos para decir que no es así, pero ellos no aportan nada, absolutamente nada sobre el personaje. Entonces vamos a discutir esto y vamos a ubicarlo como es necesario. Franklin Solís Guerra dice si podríamos escuchar acerca de los innumerables fiestas patronales y su influencia en la cultura peninsular. Sobre eso hemos hablado. El problema es que hoy estamos hablando sobre algunas falacias, algunas mentiras y algunas cosas que se han dicho sobre personajes, que se han dicho sobre cosas que han acontecido o que dicen que acontecieron en la península, pero que nunca pasaron. Entonces, vamos a dejar aquí a Rufina Alfaro, que ha sido investigada en los archivos del templo, en los archivos parroquiales del templo a San Atanasio, para entrar precisamente en una de las cosas donde más hay invenciones en la península y que tienen que ser corregidas en este siglo. No podemos seguir inventando tanta cosa. No podemos seguir diciéndole a nuestra juventud, incluso en las universidades, en las escuelas primarias y secundarias, toda una serie de falacias, de mentiras, como las que vamos a ver. Vamos a ver algunos pueblos y las cosas que se han dicho sobre esos pueblos. Leí hace un tiempo, alguien escribió y después lo he visto por ahí hasta en las redes sociales, que la ciudad de Las Tablas había sido fundada el 20 de julio de 1671. Realmente a mí esto me parece, para utilizar mínimo la palabra, descabellado. No hay absolutamente nada de eso. ¿De dónde sacaron? ¿Por qué confunden las cosas? ¿Por qué tratan de todas maneras sacar un acontecimiento histórico como el ataque del pirata Morgan y los españoles que llegaron a esas tierras huyendo de él alrededor de 1671 y con el hecho de que tengamos un día, mes y año? Para comenzar, digamos de una vez, la mayoría de los pueblos de la península no tienen fecha de fundación, porque no fueron fundados a propósito por los españoles, porque no hubo un acto fundacional como el que se dio, por ejemplo, en la ciudad de Panamá, o el que se dio también en Natá de los Caballeros, por orden de la corona. Esto es un proceso de colonización de gente que se dispersa sobre la península y que después se van nucleando en torno a pequeñas capillitas y van a decir entonces que estos aspectos, como en este caso de la ciudad de Las Tablas, nunca Las Tablas fue fundada en esa fecha. Y sería bueno que la gente que está en eso recoja esa cosa, ¿no? Y se deje de inventar tantas locuras y de confundir tanto a la población, simplemente porque ahora hay, como ha acontecido con el carnaval y otras cosas, todo el mundo quiere inventarse la fecha de su pueblo, pues. Todo el mundo quiere celebrar eso. No hubo fecha de fundación. Y no creo que la vas a encontrar porque no hubo una disposición formal. En este caso, también el nombre de Las Tablas
que construyeron que el barco lo desarmaron y con esas tablas hacían casas y que la gente decía, vamos donde las casas de las tablas, y que por eso se llama las tablas. Hombre, otra cosa es que nosotros intentemos una explicación, pero seamos lo suficiente honestos como para decir que esto es una especie de leyenda, de que no hay tal de eso, porque realmente no se sabe la fecha en que fue fundada la ciudad de las tablas, ¿no? Esto es importante para nosotros tenerlo en claro. Ahora que estamos hablando de pueblos, porque aquí abunda, en la región abunda estas interpretaciones traídas de los cabellos. Vamos con otra, el origen de Chitré. Chitré prácticamente no existía en la colonia. Chitré es un pueblo reciente, creado básicamente por el comercio a través del puerto del Piñolarito, es decir, de la desembocadura del río La Villa. Sobre Chitré se ha dicho que es el nombre de un cacique. Lamento decirle que ese cacique no existe. No aparece por ninguna crónica. Y yo me las he leído, las que existen. Ahí no, ese indígena nunca existió. O si no, buscamos la quinta pata al gato para decir que había un tipo de maíz llamado chitreca y que por eso de ahí se deformó a Chitré. Hombre, eso está muy bien como leyenda, es como una invención, pero no digamos que eso explique el nombre de Chitré, porque seguramente no lo vamos a encontrar nunca. El acento pareciera ser algo que tiene que ver con indígena, pero hasta allí. Más de eso no se puede decir. Hace poco, mira hasta dónde llegan las falacias aquí. Hace poco vi allí en una red social un escrito que decía que Chitré era el antiguo Cubitá, el pueblo, que estaba relacionado con la cruz. Eso no puede ser nunca. Y no puede ser nunca por lo siguiente. Por la sencilla razón que en el relato que hay de la época de sectores de Parita, se hace referencia a que hubo un pueblo de la Santa Cruz que quedaba a 5 leguas de Parita. Si usted se toma la molestia de averiguar cuántos kilómetros actuales representa una legua, va a ver que está entre 4.5 5 kilómetros. Vamos a decir que 5 kilómetros. 5 kilómetros significa que estaba 5 leguas, significa que estaba más o menos a 25 kilómetros de Parita. Y déjeme decirle que en los relatos, en las crónicas que uno ha podido leer, uno encuentra, por ejemplo, la referencia en el siglo XVI de la distancia de la Villa de los Santos a la ciudad de Panamá, en legua. Interesantísimo, porque da más o menos aproximadamente a la distancia que nosotros podríamos medir en kilómetros. Bueno, Chitré está a ¿cuántos kilómetros? No está ni a una legua de Parita. Entonces, por amor de Dios, dejemos de estar escribiendo que Chitré era el antiguo poblado que no se sabe dónde quedó. Lo que sí queda claro de este relato es que no pudo ser, porque las cuentas no salen. ¿Ya? 25 kilómetros de Parita, ¿cuánto es? 25 kilómetros de Parita, eso va a dar como a las tablas. O si usted lo mira, le pone otra dirección, eso va a dar como a Macaracas o cerca de Macaracas. Entonces, eso no se sabe. Entonces, eso es una mentira gigantesca. Me parece un acto de suprema irresponsabilidad
publicar esas cosas en los medios de comunicación. Y lo más triste es que la gente lo agarre y lo envíe. Y hayan miles de personas que están leyendo y que le parece que, hombre, sí, yo lo vi, lo leyeron, dice que no, no hay tal. No pudo ser nunca Cúbita, bajo ninguna circunstancia. Mire usted, segunda o tercera falacia. Vamos a ver otra por aquí. Yo le decía que la fundación de Parita. No hay una fecha de fundación de Parita. No hay un documento que diga que fue exactamente en ese. Los pariteños lo conmemoran, no cabe la menor duda. Pero no hay un documento que diga que Parita fue fundado en esa fecha. Se estima por el nombre y otra serie de cosas que de repente podría ser, pero no está el documento. Y a falta de eso, hombre, qué bien por los pariteños que conmemoran su fecha, nadie está diciendo que esté malo, pero no digamos que fue fundada en esa fecha porque eso no se sabe, se desconoce. Parita sí fue fundada conjuntamente con el pueblo de Cúbita, con Parita Cúbita y un pueblo que queda cerca de Natá, ¿no? Que se me escapa ahora mismo el nombre. Esos tres pueblos fueron fundados como refugio para ubicar a indígenas. Para eso fueron surgiendo esos pueblos. Pero he aquí otra cosa que nosotros debemos realmente tener presente. Bueno, agradezco a Ezequiel Villarreal Núñez que nos sigue, Isabel Urriola también que nos está viendo, Joana Nada Domínguez también, a ver por acá, si podemos, a ver, sí, vamos a ir mencionando poco a poco, porque queremos hablar esta noche de falacias. Queremos desmitificar, destruir esos mitos que circulan en la península, insisto, y que nos hacen tanto daño, ¿verdad? Hablando de pueblo, otro caso es Tonosí. Que hubo un indígena, seguramente las crónicas hablan del área de Quema, pero como lo dicen algunos, no hay nada que pruebe eso. Eso no es así. Y hay que decirlo de manera clara. Lo que tenemos son interpretaciones así, muy de folclore, muy de pueblo. Que había un hombre que tocaba una mejorana y decía en las tardes este tono no, este tono sí, afinándole este tono no, este tono sí, y que por eso Tonosí se llama Tonosí. Muy bonita la leyenda, pero eso no explica el origen de Tonosí. El origen de Tonosí tiene que ver con esas tierras ubérrimas, tiene que ver con la segunda mitad del siglo XIX y el intento de población, con la llegada también de extranjeros, pero la vía por las desembocaduras de los ríos y su comunicación con Panamá. Hasta la Tonosí Free Company, pero ya eso es asunto de la década del 20 del siglo pasado. Pero ese indígena nunca lo he visto, ¿no? Yo entiendo que uno tiene que ponerle nombre a las cosas y que darle sentido a las cosas. Pero los centros escolares, las universidades, las escuelas primarias, la secundaria, no están para repetir como loritos una mentira que alguien un día debajo de un palo de mango se inventó. Esas cosas no pueden ser, porque nos van quitando identidad, van haciendo de nuestra historia una cosa demasiado inventada por personas y sentimos que tenemos que aclarar eso, ¿verdad? Entonces, el caso de Tonosí.
Otro caso interesante, yo le decía que casi todas las cosas están relacionadas con pueblo. Oku, que es un vocablo indígena y que significa barbas de maíz. Bueno, no sé. Yo francamente, el castillero calvo con familiares en Oku, que es la persona que ha estudiado más adecuadamente Oku, no menciona para nada eso, ¿no? No sé de dónde se sacaron qué especialista en lengua hizo esa traducción de que Oku significa barbas de maíz. Obviamente que eso hay que revisarlo y que eso no puede continuar repitiéndose a lo largo del tiempo. Lo que tenemos es que estudiar realmente, históricamente, el origen del pueblo de San Sebastián de Oku, que tantas glorias le ha dado a la República de Panamá y que tantos intelectuales ocueños y descendientes de ocueños han existido. Entonces, desentrañemos eso, ¿no? Paguemos de este Estado que se da el lujo de gastarse 5.000 millones para hacer puentes y demás, pero que es incapaz de dotar al Ministerio de Cultura y a los investigadores nacionales de los recursos adecuados para que se envíen a estudiar estas cosas, bien pagos como corresponde a una nación seria que está preocupada por su historia, por su cultura, y que no puede seguir, no puede continuar con estos relatos totalmente alejados. Hombre, Macaracas. Macaracas necesita más historia, ¿no? Se ha dicho algo de Macaracas relacionándolo con el lenguaje Nobe, pero más de ahí no se puede decir nada. Y uno no puede decir tampoco si realmente este vocablo procede realmente de ese grupo, porque Macará es un pueblo reciente comparado con los pueblos que están en la costa. Y muchas cosas tienen que ser revisadas. También se ha dicho que, a propósito de Macaraca, que allá en Macaraca, pues, la celebración de el 6 de enero, ¿no? Que hay una representación ahí popular que tiene 200 años de existencia. Me disculpan, pero yo no puedo creer eso. 200 años de atrás, que era Macaraca. 200 años atrás. Entonces, tampoco hay, ¿no? Bueno, sintámonos orgullosos, porque sí es cierto que tiene tiempo. Pero precisar la fecha, ¿basado en qué? Bueno, dejémoslo de ese tamaño, ¿no? Morris Díaz o Alberto, le agradezco su presencia, igual que Digna Martínez, también desde Parque Lefebvre. Dice que fue profesor de ella, profesor en la Universidad Nacional. Sí, muchas gracias, saludos. También Morris Díaz también nos está siguiendo. Estamos hoy hablando, hoy se nos está yendo el tiempo, y tengo mucho material aquí. Estamos hoy hablando de algunas falacias que no son agradables. Yo sé que no resulta agradable que alguien venga a decir, oye, lo que todo el tiempo te dijeron, mira que es mentira, mira que no es así, ¿ya? Investigación, ciencia, es lo que falta. Vamos avanzando. Juan Andrés Martínez Castro, que dice que es de Macaracas, saludo para Juan Andrés Martínez Castro, esos apellidos obviamente, Martínez y Castro, ¿no? Que están tan ligados también a la villa por la vía del Camino Viejo que conducía de el área de la villa hasta Macaracas. Pancho Pérez también nos está viendo. Saludos para él. Estamos hablando de
de falacias, de cosas que de repente no son así, como se han dicho, y que algunos pueblos nuestros, o alguna gente, por nosotros los pueblos, de repente no le puede agradar que se diga, bueno, yo no estoy aquí para moneditas de oro, y no he gastado, no he echado las canas estudiando esta región por tantas décadas para admitir cosas que no son. Vamos con otro aspecto. Está el caso de se ha afirmado que el hombre de la península es conservador. O sea que es refractario a los cambios, que le gusta seguir viviendo su estilo de vida campesino y que se opone. Eso no es así. Cuando uno estudia la zona de verdad con documentos, uno se da cuenta que este hombre no tiene el nivel de conservadurismo que alguna gente quiere plantear. Definitivamente que no es así. Es más, de las zonas del país, de sectores que recibieron bien temprano algún grado de tecnología fue esta zona. Y hemos estudiado eso en el sector agrario desde el siglo XIX hasta el siglo XX aproximadamente, hasta la década del 80. Y hemos visto aquí cómo el hombre nuestro ha estado abierto a muchas otras cosas. Que en algunas cosas de repente no tiene la ligereza para adoptarla como alguna gente quisiera, ese es otro cuento. Pero le han puesto el estigma de que es conservador. Oiga, si aquí se dio el primer grito de independencia de la República de Panamá, si de aquí partió porras con los pelotones para la guerra de los 1000 días por peleas de tipo ideológicas, ¿no? Aquí tuvimos un Pedro Goitía que introdujo en la península las ideas liberales. Aquí hubo levantamientos a lo largo del tiempo de grupos campesinos de la zona. Lo que pasa que en la historiografía panameña algunos han escrito algunas cosas y entonces a lo largo del tiempo la otra gente ha ido repitiendo y algunos no se han tomado, insisto, la molestia de sentarse a investigar y de ver si eso que se ha dicho es verdad, que la mayoría de las veces no la es. Bueno, este asunto que tiene que ver con un rasgo de su personalidad, el rasgo supuesto de ser un hombre conservador. A propósito de rasgos, que el hombre de la península es un ser blanco. Óigame, no. Hay sí una mayor influencia hispánica que en el resto de la República. Pero aquí también hay influencia del negro colonial, ¿no? Y nada más hay que ver el folclore nuestro para darse cuenta. Nada más hay que recorrer la zona para darse cuenta. Sí, tenemos un negro que ha sido emblanquecido, como decía la doctora Reina Torre de Arauz, que es realmente un orejano más, ¿no? Pero es un hombre mestizo, básicamente. Cuando usted hace los estudios, y si alguna vez hace un estudio científico, usted se va a quedar asombrado. Yo me lo hice. Usted se va a quedar asombrado por la cantidad de grupos que forman parte de su vida y que usted no lo sabe, ¿no? Porque incluso si dice que tiene mucho de español, si hay una cosa combinada son los españoles a lo largo de toda la historia de ellos. Que tenemos un rostro, sí, hay que sentirse orgulloso de todo eso, pero no sigamos haciendo afirmaciones bastante alejadas de lo que realmente es. Mi saludo para el francés Jacques Dumont, casi panameño ya. Leí su documento con mucho interés. Como siempre escribe unas cosas inteligentes
y me agrada leer a la gente que se pregunta cosas, que no se traga el cuento de lo que alguien dijo en algún momento. Bueno, tengo por aquí, esta es muy socorrida, esta es muy socorrida, esta que dice que nosotros en la península somos la cuna del folclore. Nosotros no somos cuna de nada. Somos cuna de la libertad. Pero la libertad tampoco tiene cuna. Lo que se quiso decir, alguien en algún momento utilizó una metáfora para decir que, bueno, que muchas cosas de la cultura panameña tienen un origen que está vinculado con la zona. Pero eso no significa que el folclore nació aquí. Aunque tengamos a Zárate, aunque tengamos a Dora Pérez de Zárate, aunque tengamos a algunos otros folclorólogos, ¿no? Hay folclore por todos lados y no hay una sola cuna. Los chiricanos tienen sus manifestaciones, los cocresanos, los veragüenses. El folclore no tiene cuna. Sí es cierto que hay una cultura fuerte en la península, que el hombre está muy orgulloso de lo que es. También es cierto que en los últimos tiempos la influencia de los medios de comunicación de masa y muchas otras cosas está erosionando esa imagen colectiva que tiene. Eso es una gran verdad. Pero este asunto del folclore no es precisamente así. De modo que pongamos las cosas en su lugar, ¿verdad? Es importante. Yo me he encontrado hasta con afirmaciones y celebraciones en la península que hablan de personajes que trajeron santos en tal época. Y cuando usted va a investigar, como lo hizo Alberto Beto Arjona, ¿qué encuentra? Que eso no pudo ser, porque en el acta de fallecimiento esa persona ya había fallecido. No había que buscar el acta de defunción a la iglesia que está allí en el pueblo para darse cuenta que eso no es verdad. Lo que sucede, en estas cosas, es que siempre hay grupos de intereses. A veces familias que quieren darse cierta preponderancia sobre los demás. Y entonces, qué casualidad que muchas cosas de esta historia, de esta península, cuando uno la revisa, son los mismos apellidos que yo he encontrado en el estudio de la política de Asuero de 1830 y algo hasta la elección pasada. Qué casualidad que es eso. Entonces, mucho cuidado con esas historias que se han dado. En mi pueblo, en Guararé, se dice que el pueblo surgió en las lagunitas. Lo que yo he encontrado no es exactamente eso. Y aparentemente el pueblo, los españoles que llegan se asientan en ese sector que incluye las lagunitas, la Enea, la Pacheca, partes de Bellavista. Y no exclusivamente las lagunitas. Entonces tenemos que ir acostumbrándonos a nuevas verdades, porque eso es la ciencia. La ciencia es el descubrimiento de verdades. Y esas verdades, otro la investiga y descubre que no era exactamente como se decía. Por eso no hay que disgustarse, ni hay que sentirse incómodo. Lo que uno tiene es que sentirse contento de que ese conocimiento de nuestros pueblos va mejorando, ¿no? Hay otro que tiene que ver con los símbolos. El dilema de la bandera santeña. Hombre,
hay una bandera azul, amarillo y rojo que viene del período de las luchas libertarias de Francisco de Miranda, y que estuvo aquí, que flameó aquí, que estuvo aquí. No hay nada en la península que se le parezca a eso, que esté cargado de historia, de filosofía, de simbolismos. ¿Cómo tenemos, digamos, no quiero ser cruel, cómo tenemos la osadía de izar un emblema que no es, que no representa, que no esconde nada de sí, y que es un símbolo del béisbol? ¿Dónde se ha visto semejante cosa? ¿No? Pero falacias, amigos, mentiras reproducidas a lo largo del tiempo. Podríamos seguir hablando. Sobre la bandera habría para hablar aquí hasta 3 programas, ¿no? Pero no voy a hablar de eso, porque lo menciono como otra de las tantas cosas, que esa es la bandera del santeñismo, por amor de Dios. El santeñismo es demasiado sublime, está demasiado cargado de historia para que nosotros forcemos y queramos imponer una cosa de todas maneras porque yo jugué pelota. No, no, el asunto es quién jugó pelota. El asunto es la historia. El asunto es las luchas libertarias. Los símbolos nuestros tienen que ser eso en la península. Tienen que representar toda una cosa que esconden detrás, como en el caso de la bandera. Sigo aquí. Dimas Antonio Rodríguez, gracias a don Dimas que nos sigue, a Benjamín Ramón también, saludos. Y esto crean que no es la península. Agarre la República de Panamá y hay para escribir tomos de falacias, de mentiras, y que incluso, y tengo que decirlo por ser fiel a la verdad, que algunos historiadores se hicieron eco de esas cosas, no con mala intención, sino porque estábamos en una fase básica de la historia de la península y de la república. Bueno, hay más. La lista es larga de cosas que nosotros queremos tratar aquí. ¿Ah? El campesino de Azuero es un piromaniático. Es un ser que anda con el hacha al hombro y con con una cajeta de fósforo en el bolsillo. Esa es una visión miserable de la verdad histórica. Eso hay que corregirlo en este país. Sí, hay una tendencia del hombre de la zona a tumbar bosques pero lo que hay que decir es de a dónde viene. ¿Ah? No se explica que es un problema de herencia cultural hispánica, porque en Europa tenían la concepción filosófica de que los bosques había que tumbarlo y que la civilización era los sitios pelones con las ciudades y que los bosques eran cosas donde habían insectos y animales. Léase nada más las crónicas, el libro donde Colón, cuando llega a América, fíjese lo que escribe Colón. Es esa concepción europea. Entonces, no satanicemos a la gente. Lo que necesitamos es educación. Lo que necesitamos que es estudiar esto, analizar esto, ir más allá de las apariencias. Tenemos que quedarnos en las esencias. Pero las esencias a veces no agradan, porque es más cómodo seguir viviendo la mentira, porque ya la tengo segura. Y nada va a cambiar. Y me siento más a gusto. El temor al cambio que hay detrás de muchas cosas que nosotros queremos plantear aquí. ¿Qué les podría indicar? Estaba viendo por aquí, porque hoy tengo un problemita con la computadora.
Y me cuesta trabajo ver la gente que está escribiendo, así que me disculpan si no hago comentarios como es acostumbrado en esta audición. Otra cosa, ya hablamos del hombre como cuna del folclore, del hombre azuerense que es conservador, ya nos referimos a algunos pueblos de la península con una historia de leyenda, ¿no? De muchas otras cosas, pero que se alejan realmente de lo que nosotros realmente somos, ¿no? Bueno, en la colonia, que la gente que pobló Azuero, muchos de ellos venían de las cárceles y que el origen era de asesinos y de bandidos. No he leído un solo documento que compruebe que esa gente vino a la zona y pobló. No conozco ninguno. Si hay referencias generales, porque era cierto que en la primera fase de la colonización de América se le daba la posibilidad de gente que estaba presa en Sevilla o en Cádiz para que hicieran la América, como decían, van a decir después, y vinieran acá y subieran a los barcos y así quedaban libres y podían trabajar para el rey y le condonaban, vamos a decir así. Pero de ahí a que uno pueda decir que la familia tal y la familia tal y la familia tal son familias que proceden, eso es otro cantar, ¿no? Algunas cosas son tendencias generales, pero el problema es cómo precisar esas tendencias y poder dejar las cosas bien claras. Bueno, vimos también del campesino piromaniático. Y la lista sigue. La lista de mentiritas, de falacias sobre la península. Aquí nada más hemos resumido como 10 o 12 de ellas, ¿no? Estoy seguro que usted allá en la casa estará pensando, ¿y esta? Que a mí me dijeron que usted de repente se la dicen y como que su sentido común le pone a pensar que, ¿ah? Le pone a pensar que algo no anda bien, ¿no? Amigos, el tema de hoy, falacias sobre Azuero. Algunas cosas de un rosario un poco largo que hemos hecho sobre en nuestro andar de investigación sobre la península, que nos hemos encontrado con eso. Al final, pues yo creo que al final necesitamos investigadores más serios, gente mejor preparada para investigar. Investigar no es de la noche a la mañana irme allí y meterme a una biblioteca cualquiera y de repente encontrar lo que encuentro y no sé, aquí dice que tal y yo voy escribiendo. Hay que ir a las fuentes cuando eso lo permita. Creo que en la medida en que nosotros en la península vayamos aclarando las cosas, realmente nos vamos a sentir mejor. Igual con relación a la República de Panamá. Muchos mitos sobre muchos rasgos de la personalidad del panameño, si usted los somete a un análisis serio, seguramente no los va a encontrar, ¿no? Cuando alguien serio investiga, cuando leí a Hernán Porras, allá por los años 70, sobre un trabajo de los grupos humanos de Panamá, me encantó cuando plasmó en ese trabajo el catolicismo indiferente del hombre de Azuero. Hombre, qué investigación tan certera. 40 años después, podemos decir que es cierto, como en los años 70 lo describía, y como lo han descrito otros investigadores, porque hemos tenido gente buena investigando aquí en la zona. De la gente que investiga aquí en la zona, Alberto Beto Arjona, en Chitré. Usted lee a Beto Arjona y
lo lee con seriedad. Los trabajos sobre Parita, sobre PC, sobre la Villa de los Santos, sobre Chitré. Manuel Moreno Arosemena y sus trabajos de la Villa de los Santos, centrándose sobre todo en el tema del 10 de noviembre, ¿no? Julio Arosemena, también en los estudios del folclore. Sus textos son textos serios. No anda inventando cosas sobre el folclore, ni añadiéndole cosas, ni modificando las polleras, ni haciendo esas cosas que nosotros vemos aquí en la zona, ni afirmando tajantemente aspectos que vienen. Si usted no tiene en la fuente, entonces lo más que puede decir es que quizás profundizando más, a lo mejor pudiera ser que. Pero si no es así, obviamente no podemos avanzar más allá de lo establecido y de lo estipulado. Necesitamos entonces que la universidad públicas y privadas tengan centros de investigaciones con los mejores investigadores. Allá un profesor, Óscar Velarde Batista, estudiar las tablas y las cosas de las tablas, hay que leer a Óscar Velarde Batista para entender la historia de ese pueblo. Si usted no lee a Óscar Velarde Batista, no va a tener claro las cosas del tableñismo, por ejemplo. Así como hay que leer a Zárate para ver las cosas del folclore o doña Dora Pérez de Zárate. Es el deber del investigador no solamente investigar. Yo creo que hay un problema ético también que algunos no lo quieren ver en la investigación. El investigador también tiene la responsabilidad con la comunidad de decir, hombre, esto no es. Me disculpan, pero esto no se explica de esa manera. Por eso, he tocado hoy estos 12 o 13 o 14 aspectos que podríamos referirnos a otros que son importantes. Entonces, no vamos a satanizar a nadie. No vamos aquí a ofender a nadie. Lo único que es importante que digamos es que la ciencia y el saber y la investigación tiene que enseñorearse sobre la península. Y son la gente que investiga las que pueden decir esto o lo otro. Dejémonos de inventarnos locuras acá, porque le estamos haciendo mucho daño al hombre que habita esta península. Y sobre todo a los jóvenes que crecen creyendo que esa falacia es una verdad histórica. Hasta aquí el programa del día de hoy, saludando a Carlos Acámbara Palomino, que nos sigue allá en Bellavista de Guararé, Andrea Castro también, que ha estado por aquí, entre otras personas, que nos está siguiendo. Saludamos a Andrea Castro y su distinguida madre, Celidet, también. Bien, amigos, esto es todo por el día de hoy en nuestro tema número 94. Les planteaba la vez pasada, voy a hacer el esfuerzo por llegar a 100 temas sobre la península para que queden allí, para que ayuden, para que se divulgue, para que todos nos metamos en eso. Saludos a Venus Castro, qué interesante ese nombre tan peninsular, ¿no? Tan de la cultura occidental regada sobre esta península, con sus nombres hebreos, griegos, latinos y demás. Muchas gracias por estar en Ágora de Azuero.